Buen día, iniciaremos con la ronda de presentaciones de la asignación final, en este caso con el tema asociado con aplicación de algunas técnicas de métodos numéricos en el área de yacimientos de gas. Este tema será presentado por los ingenieros José Gregorio Fariñas y quien les habla, Luis Castillo Campos. El contenido de esta presentación estará estructurado iniciando con una introducción, un planteamiento de las situaciones problemas, la teoría o fundamentación teórica asociada al tema, la cadena de valor de la ingeniería de gas en el área de yacimientos, los procesos de cálculo y resultados obtenidos, así como el valor agregado, las conclusiones y referencias empleadas. La ingeniería de yacimientos es un área de la industria petrolera que se encarga del estudio de sistemas roca-fluido. Durante esta fase, una de las principales funciones es la cuantificación de reservas del yacimiento, debido a que de la precisión en los cálculos de los volúmenes de hidrocarburos dependerá el desarrollo de un plan de explotación rentable económicamente hablando. Es por ello que el ingeniero de yacimientos debe desarrollar aptitudes para estimar volúmenes originales en sitio, porcentajes de recobro, predicción del comportamiento futuro de producción, así como el análisis de alternativas para mejorar el recobro de los yacimientos, donde debe aplicar todo tipo de recursos técnico-científicos, como modelos informáticos, métodos numéricos y matemáticos y conceptos físico-químicos, determinando así los métodos más adecuados para la extracción de los fluidos del reservorio. Por esta razón, en esta presentación se mostrarán algunas aplicaciones de técnicas de métodos numéricos para la determinación de una propiedad fundamental para la estimación de reservas de gas, como es el caso del factor de compresibilidad o factor de desviación, así como el uso de análisis numérico en las propias estimaciones de reservas, que son de valiosa utilidad para el área de yacimientos. Para el ingeniero petrolero es primordial conocer con la mayor exactitud posible las reservas de un campo para establecer el plan de desarrollo que maximice la recuperación de los hidrocarburos in situ. Es por ello que para toda empresa petrolera las reservas son la principal materia de trabajo y el activo que deben desarrollar para que sea su fuente de ingreso futuro. A nivel de industria, toda inversión para el desarrollo de proyectos e innovaciones que den respuesta al crecimiento de la demanda se deciden en función de la cantidad de hidrocarburos que se contabilicen. En la literatura existen varias formas para la determinación de reservas de hidrocarburos, pero generalmente estos métodos acarrean cierto nivel de incertidumbre que va asociada a las estimaciones matemáticas que se realizan y a la data y propiedades roca-fluidos empleadas en los cálculos. Es por esto que en esta investigación se plantearon dos problemas que son, en primer lugar, la estimación del factor de compresibilidad para un yacimiento de gas condensado en condición inicial saturada a través de un método iterativo asociado a la correlación de Hall y Yarbrough, y la comparación con un modelo no iterativo relacionado con la correlación de Reich, Piper y McCain. Y como segundo problema, se estableció la subsecuente predicción de las reservas de gas condensado mediante declinación energética a través de un proceso de ajuste polinomial de grado 1. Entrando en detalle con la fundamentación teórica relacionada con el tema, vale la pena aclarar el término de lo que es un yacimiento de hidrocarburos, que no es más que una unidad geológica de volumen limitado con ciertas propiedades petrofísicas como porosidad y permeabilidad, y que además contiene hidrocarburos en estado líquido y o gaseoso. Existen 5 componentes básicos que se deben dar para que se genere un yacimiento de hidrocarburos de manera óptima. Estos componentes son, en primer lugar, una fuente o roca madre, que es donde se genera el fluido hidrocarburo. Segundo, se debe originar un proceso migratorio del fluido desde la roca madre hasta el tercer componente, que son las trampas, que no es más que la unidad geológica que va a estar compuesta por la roca almacén, que presenta porosidad y permeabilidad y que a su vez va a estar limitada por una roca sello. Los yacimientos de hidrocarburos, de acuerdo al estado de los fluidos dentro del mismo, se pueden clasificar en yacimientos de petróleo y de gas. Los de petróleo a su vez se subdividen en yacimientos de petróleo negro y de petróleo volátil, diferenciándose básicamente en cuanto a la composición que tengan cada uno de ellos y a las condiciones iniciales de presión y temperatura en el yacimiento.
Los de gas se subdividen a su vez en yacimientos de gas seco, gas húmedo y gas condensado, diferenciándose también dependiendo de la carga molecular de hidrocarburos livianos que posea cada uno de ellos y los compuestos más pesados presentes en ellos, además de las condiciones también iniciales de presión y temperatura que se encuentran a nivel del yacimiento. Los yacimientos de gas condensado a su vez son aquellos cuya composición es predominantemente metano, con una mayor proporción relativa a hidrocarburos pesados en comparación a los de gas seco y gas húmedo. Es una mezcla de hidrocarburos que a condiciones iniciales de presión y temperatura se encuentran en estado gaseoso o pueden estar a nivel del punto de rocío. La temperatura de yacimiento en este tipo de acumulaciones se encuentra entre la temperatura crítica y la cricondentérmica y puede presentar condensación retrógrada isotérmica en un rango de temperaturas entre 200 y 400 grados Fahrenheit y entre 3000 y 8000 libras pulgadas cuadradas normales a nivel del yacimiento. El término de reserva se refiere al volumen de hidrocarburos líquidos y gaseosos que serán posibles extraer del yacimiento en condiciones rentables a lo largo de su vida útil. De acuerdo al Ministerio, estas se clasifican de acuerdo a la certidumbre de ocurrencia de las mismas en reservas probadas, probables y posibles, cuyo grado de certidumbre disminuirá en la dirección que marca la flecha en pantalla. Y de acuerdo a las facilidades de producción se pueden clasificar en reservas probadas desarrolladas, que son aquellas que se espera sean recuperables a través de pozos que atraviesan el yacimiento, y las no desarrolladas, aquellas que se espera recuperar a través de pozos a perforar, profundización de los existentes y proyectos de recuperación mejorada que se realicen a futuro. En cuanto a los métodos de estimación de reserva, existen varios, entre ellos el método volumétrico, que permite determinar los volúmenes originales en sitio de gas condensado y condensado, y los métodos de balance de materiales, curvas de declinación y simulación numérica, que permitirán estimar reservas como tal de un yacimiento de gas. En cuanto al factor de compresibilidad del gas, a este se le conoce como el valor numérico que representa una medida de la desviación del comportamiento ideal de los gases. Por esta razón también se le denomina como factor de desviación del gas, o también es conocido como factor de supercompresibilidad, denominado así por Kraft y Hawkins. Matemáticamente hablando, se le determina por el cociente entre el volumen real de n moles de gas a una presión y temperatura cualquiera, entre el volumen ideal de n moles a las mismas presiones y temperaturas medidas. Vale la pena aclarar el término de gas natural, el cual es una mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano y etano, que se extrae bien sea de yacimientos de gas no asociado, o también denominados yacimientos independientes, o se produce en conjunto con petróleo en forma de gas asociado. En cuanto a la cadena de valor de la ingeniería de gas en el área de yacimientos, esta inicia con la etapa de exploración, que consiste en la aplicación de métodos exploratorios en un área específica con la finalidad de verificar la existencia o no de hidrocarburos en el subsuelo. Seguidamente proseguirá la etapa de descubrimiento, que consiste en verificar y analizar la información previamente arrojada por la etapa de exploración, y que a través de la perforación de pozos permitirá validarla. Seguidamente continuará la etapa de delineación y valorización, que consistirá en delimitar el yacimiento y determinar volúmenes originales en sitio de hidrocarburos. A continuación vendrá la etapa de desarrollo, que estará asociada con la masificación de la producción en el área previamente descubierta y delimitada, para continuar
o estar asociada allí mismo las etapas de recuperación primaria, secundaria y terciaria, finalizando con la etapa de abandono, que se alcanzará cuando se haya alcanzado el límite de vida productivo del yacimiento, o lo que es igual, cuando se alcance la presión de abandono del mismo. Iniciando la etapa de procesos de cálculo y resultados, a continuación se muestra el ejercicio de aplicación, que consistió en determinar las reservas de gas en un yacimiento de gas condensado saturado a condiciones iniciales, con producción desde el año 1977, empleando para ello el método de declinación energética o método gráfico P sobre Z, requiriendo el uso de un ajuste polinomial de grado 1. De manera inicial fue necesaria la determinación del factor de compresibilidad Z mediante dos formas para efectos comparativos: una primera forma iterativa asociada a la correlación de Hall y Yarbrough aplicando el método de Newton-Raphson, y una no iterativa relacionada con el modelo de Reich, Piper y McCain, calculando finalmente reservas remanentes con ambos valores de factor de compresibilidad. Como data inicial para el desarrollo del ejercicio se tomó información de producción del yacimiento de gas condensado, específicamente data de presión y de producción acumulada de gas, petróleo y agua, además de información de yacimiento, y se tomó como premisa para el método iterativo, en primer lugar, emplear 6 unidades decimales, una tolerancia de 1 por 10 a la menos 4 y usar como valor inicial 0,001 de acuerdo al especificado por Banzer en su referencia bibliográfica. Ahora bien, detallando las ecuaciones y procedimientos específicamente para la determinación del Z bifásico por el método iterativo de Hall y Yarbrough, en la parte superior izquierda se visualiza la primera correlación, que es la que permitirá determinar este factor de compresibilidad bifásico, y que, como se aprecia, está en función de una presión pseudo reducida de un valor de T minúscula, que no es más que el recíproco de la temperatura pseudo reducida, y de un valor de Y, que está asociado con la densidad reducida. Este valor de densidad reducida se determina, o es quien se determina, con la ecuación que se aprecia a mano derecha superior, y que está en función de la presión pseudo reducida y de 4 constantes A, B, C y D, que a su vez están relacionadas con el ya denominado recíproco de la temperatura pseudo reducida, el cual a su vez se determina por el cociente entre la temperatura pseudocrítica y la temperatura de yacimiento. Específicamente para la ecuación o la correlación de Y, es esta la que, o es en esta precisamente, donde se aplicará un proceso iterativo. Específicamente se seleccionó el de Newton-Raphson. Para efectos de la presión y temperatura pseudocrítica, como no se tenía una cromatografía de fluidos para el yacimiento de gas condensado, se tomaron para determinar estos dos valores, específicamente las que se visualizan en pantalla y que están en función de la gravedad específica del gas condensado. En cuanto a la temperatura y presión pseudo reducida, que fueron necesarias también emplearlas, estas se determinaron por el cociente entre la temperatura de yacimiento y la temperatura pseudocrítica, y la presión de yacimiento y presión pseudocrítica respectivamente. A continuación se procedió a la determinación de la densidad reducida mediante la aplicación de la correlación de Hall y Yarbrough, empleando para ello el método iterativo de Newton-Raphson. El procedimiento que se siguió se muestra a continuación y inició con la suposición de un valor inicial, que en este caso se consideró como 0,001, calculando además el valor de la función evaluada en este punto. Seguidamente, si este valor de la función evaluada en ese punto es aproximadamente igual a 0 o se encuentra dentro de la tolerancia especificada, que para el caso particular fue de 1 por 10 a la menos 4, se considera a ese valor de y sub 1 como la solución.
Caso contrario, se calcula un nuevo valor de y utilizando la ecuación que se ve en pantalla y que involucra el valor de y sub i menos 1 y las funciones y la primera derivada de la función evaluada en ese mismo punto y sub i menos 1. Como tercer paso se hace a y sub 1 igual a y sub 2 y se repite el paso anterior, continuando el procedimiento hasta que se obtenga la solución de acuerdo a las premisas y consideraciones establecidas en el ejercicio. Como paso final, se procede a la sustitución del valor correcto de y en la ecuación de z para de esta forma obtener el factor de compresibilidad de acuerdo a este método. Como una forma de validar los resultados obtenidos a través del programa Excel, se empleó el programa computarizado Maple 2015 y donde se cargó la misma información y se pudo corroborar o comparar estos resultados. Respecto a los resultados del Z bifásico, se realizaron 43 procesos iterativos, uno por cada año de producción del yacimiento, para determinar de esta forma la densidad reducida a través de la aplicación del método de Newton-Raphson, como ya se ha mencionado anteriormente, de los cuales a continuación se muestran solo algunos de los resultados y seguidamente se resumen en una tabla los cálculos de Z obtenidos. En primer lugar se tomó como ejemplo el año 1977, que fue el año de inicio de producción del yacimiento, a una presión inicial del yacimiento, donde se aprecia que las diferencias de la densidad reducida determinadas a través de Excel y las determinadas a través del programa Maple solo presentan una diferencia en el cuarto decimal. Lo mismo ocurre para el año 1984, donde la diferencia se aumenta a 2 en respecto al cuarto decimal también. Y lo mismo ocurre para el año 1998 y para un año más reciente que fue el año 2016. Esto, a pesar de presentar esas diferencias a nivel del cuarto decimal, al momento de calcular los valores del factor de compresibilidad no mostraron diferencia alguna. A continuación se exponen de manera tabulada los resultados obtenidos para el Z bifásico a través del método de Hall y Yarbrough. Como se visualiza en pantalla, el valor del factor de compresibilidad a condición inicial resultó en 0,9675, variando hasta un valor final en el año 2020 de 0,7440. Vale la pena acotar que más adelante, cuando se determine el Z bifásico a través de un método no iterativo, se apreciarán las pocas o las diferencias que existen entre ambos métodos. A continuación, dejo con ustedes a el compañero José Fariñas. Muy buenos días, mi nombre es José Gregorio Fariñas. Continuando con la presentación de aplicación de métodos numéricos en el área de yacimientos de gas, en la siguiente lámina le mostramos el cálculo del Z2 fase, pero por la correlación de Reyes, Piper y McCain. Ya mi compañero les explicó el cálculo por la correlación de Hall-Yarborough. En mi caso, iniciaremos con la explicación de la correlación de McCain. Esta correlación depende de 6 parámetros de regresión, desde A0 hasta A5, de la presión y temperatura pseudo reducida, las cuales a su vez dependen de la presión y temperatura pseudo crítica y de la presión y temperatura de yacimiento, que son datos. Ahora, en cuanto a la presión y temperatura pseudo crítica, estas a su vez dependen de la gravedad específica del gas condensado. Que esta gravedad específica del gas condensado depende a su vez de la relación gas condensado, la gravedad específica del gas, la gravedad específica del condensado y el peso molecular del condensado. En el caso del peso molecular del condensado y la gravedad específica del gas, dependen a su vez de la gravedad PI, como se puede observar
en las dos ecuaciones inferiores en la lámina. En esta siguiente lámina podemos visualizar los resultados obtenidos de este Z2 fase. Como verán en el cuadro rojo, vemos el Z2 fase obtenido por la correlación de Reyes, Piper y McCain, teniéndose que para el año 1977 el primer cálculo de Z es 0,9782 y para el 2020 es 0,7419. Ahora bien, una vez que ya hemos obtenido el cálculo de Z, tanto por la correlación de Hagia-Barot y por la correlación de McCain, entonces procedemos a hacer la estimación de la reserva remanente tanto de gas como de condensado a través del método de declinación de presión, el cual vemos en la siguiente lámina, para lo cual existe un procedimiento que pasamos a describir. El primer paso es calcular el Z2 fase o Z de gas condensado a los diferentes valores de presión que se disponga del yacimiento, tal cual como hemos hecho con las dos correlaciones anteriores. Posteriormente, se determina la función P sobre Z2 fase a las diferentes presiones y se grafican los puntos P sobre Z del gas condensado versus GPT en el sistema de coordenadas rectangulares, donde este GPT viene a ser la suma de los fluidos producidos, agua, gas y condensado. Luego, a través de mínimos cuadrados, se obtiene el mejor ajuste por una curva de regresión para las dos variables involucradas en el análisis. Una vez que se tiene esta correlación o ecuación funcional que involucra a la variable P sobre Z versus GPT, se extrapola a P igual 0 y se obtiene el gas condensado originalmente en situ. Como quinto paso, se obtiene los distintos GPT al abandono, para lo cual podemos asumir varias presiones de abandono. Una vez que se obtiene este GPT, básicamente lo que se tiene es un volumen total que involucra a la producción de agua, producción de gas y producción de condensado. Para poder determinar la reserva remanente de gas y condensado, necesariamente hay que graficar GP entre NP versus GPT y WP entre NP versus GPT, para después estimar una regresión lineal a partir de estos dos gráficos y proceder a estimar las distintas reservas a las presiones de abandonos asumidas. En cuanto a las ecuaciones que utiliza el método de declinación de presión, la podemos ver en la siguiente lámina, ¿no? Acá vemos adicionalmente lo que es el yacimiento de gas condensado. Ya mi compañero describió lo que es un yacimiento de gas condensado. Y aquí en esta lámina, si se quiere, mostramos un diagrama de fase donde este tipo de yacimiento a las condiciones iniciales está entre la temperatura crítica y la temperatura cricondetérmica. Y cuando hay una declinación de presión por efecto de producción, se alcanza la región de dos fases, teniéndose gas y líquido tanto en el reservorio como en la superficie. Ahora bien, la ecuación básica de este método se basa en que una función de P sobre Z va a ser igual a las condiciones iniciales PI sobre Z del gas condensado sub I por 1 menos el gas producido sobre el gas total. Al graficar esta línea se tienen dos extremos. El primer extremo cuando GP igual 0, tenemos condiciones iniciales. Y el segundo extremo cuando la presión sobre Z igual 0, tenemos que el gas total viene a ser el gas originalmente en situ o el gas condensado originalmente en situ, que es lo mismo que el GPT en la ecuación, para efecto de que cuando la presión es igual a 0. Como ya les dijimos, el método básicamente consiste en graficar GPT versus P sobre Z. Pero este GPT viene a ser la suma de los distintos fluidos producidos, para lo cual es necesario transformar estos barriles de condensado y de agua a pies cúbicos de gas equivalente para poder sumárselo al gas producido y de esta forma tener el GPT. En las ecuaciones que se muestran a mano derecha,
se visualizan cómo se transforman los barriles a pies cúbicos equivalentes. Una vez que se hace esto, ya se tiene la ecuación en función de barriles equivalentes. Si queremos determinar un GPT a las condiciones de abandono, simplemente trabajamos los distintos parámetros a las condiciones de abandono y utilizamos las curvas de regresiones obtenidas. Ahora bien, si queremos determinar las reservas de condensado y de gas, necesariamente hay que aplicar las siguientes ecuaciones, en donde la reserva de condensado depende del gas, del GPT al abandono, del gas entre el condensado, de la gravedad específica del condensado y el peso molecular del condensado. Adicionalmente, de la gravedad específica del agua y el peso molecular del agua multiplicado por el parámetro WP entre NC. En el caso del gas o la reserva de gas al abandono, dependen del parámetro GP sobre NP por la reserva de condensado, donde estos parámetros de GP entre NC y WP entre NC se tienen graficando GP entre NC versus GPT y WP entre NC versus GPT. A partir de estos gráficos se obtiene, como ya dijimos, una curva de regresión. Y de esta forma podemos obtener las distintas reservas, tanto de gas como de condensado, así como las reservas recuperables y las reservas remanentes. En esta lámina mostramos el procedimiento de cálculo para este caso utilizando la correlación de Hall-Yaborov. Como verán, a mano izquierda se tienen los datos del yacimiento. Luego, en la siguiente tabla, mostramos los datos de producción, tanto de gas producido, petróleo producido, agua producida. Y luego están los cálculos, en donde se muestra la presión pseudo reducida, el cálculo de Z obtenido por Hall-Yaborov, el GPT, que es la suma de todos los fluidos producidos. Al final, una vez que se tiene este GPT y la presión sobre Z o fase, básicamente se grafica y se obtiene una relación funcional entre las dos variables a partir de regresión lineal con la ayuda del programa StanGraph, para lo cual se tiene que la relación funcional es de P sobre Z es igual a 4.975.95 menos 7.52587 por GPT. Y esta correlación presenta un coeficiente de correlación de 0.9298, es decir, que el 92.98% del fenómeno P sobre Z es explicado por la variable GPT. Al extrapolar esta curva para un P igual 0, se obtiene el gas condensado originalmente en situ, que es igual a 661.18 BCF. Y en la tabla inferior podemos ver, para distintas presiones de abandonos asumidas, el cálculo del GPT. Es decir, tenemos a 2000, 1500, 1200 y 800 un cálculo de GPT. Posteriormente, para determinar la reserva de condensado y de gas, se grafican o se realizan los gráficos de GP sobre NP y de WP entre NP, teniéndose una ecuación funcional entre las variables, y de esta forma, con esta ecuación de regresión, podemos estimar tanto las reservas de gas como las reservas de condensado. Y esta la podemos ver en los cuadros rojos de la parte inferior. Estas serían las reservas totales de condensado y estas las reservas totales de gas. Si necesitamos determinar la reserva remanente, necesariamente hay que restarle la producción hasta el 2020, teniéndose que para una presión de abandono de 2000 y restando ya la producción del yacimiento para diciembre de 2020, se tendrían una reserva remanente de 111.8 millardos de pies cúbicos de gas y 1.9 millones de barriles de aceite para 2.000 libras. A 800 libras se tendrían 338.6 millardos de pies cúbicos de gas y 3.39 millones de barriles de condensado. Adicionalmente, a estas distintas presiones de abandono se puede calcular
cuánto se va a producir de agua. ¿Ok? Bueno, ya con esto hemos realizado el cálculo de la reserva a través del método Hall-Borough. El paso es calcular la reserva tanto de gas como de condensado, pero ahora usando la correlación de Mackay. Básicamente es el mismo procedimiento, lo único que cambia aquí es el Z, dos fases, que ahora es obtenido a través de la correlación de Mackay. Y como ya vimos anteriormente, se construye el gráfico, se obtiene la mejor ecuación de regresión para los datos y posteriormente se extrapola para una presión igual cero y se obtiene el gas condensado originalmente en situ. En este caso serían 665.3 BCF. Ahora bien, al igual que en el método anterior, en el paso anterior, se seleccionaron varias presiones de abandono. Y para distintas presiones de abandono se calculó este GPT. Pero este GPT viene a ser la suma de gas, aceite o gas condensado y agua. Si queremos determinar la reserva de condensado y de gas, necesariamente hay que realizar los siguientes gráficos, el del GPT sobre NP y el del WP sobre NP. Teniéndose de esta manera, las reservas de condensado y gas, la cual vemos en la parte inferior, en la tabla de la parte inferior a mano izquierda, en color rojo, y la reserva remanente de gas en la parte, en la tabla inferior derecha, en color rojo. De esta forma, determinamos también lo que son las reservas de gas y condensado, pero ahora por la correlación de Mackay. Como valor agregado al trabajo, se procedió a calcular este volumen original y reserva, pero a través del método volumétrico. Simplemente para ver los resultados y poderlo comparar con lo obtenido por el método de declinación de presión. Este método volumétrico utiliza las siguientes ecuaciones, como son el gas condensado originalmente in situ depende del área, el espesor, la saturación y el factor volumétrico del gas condensado, donde el factor volumétrico del gas condensado depende del Z, dos fases, de la temperatura y de la presión de yacimiento. El GOES depende a su vez del gas condensado originalmente in situ y una fracción de gas, y esta fracción de gas depende de la relación gas condensado, la gravedad específica del condensado y el peso molecular del condensado, donde la gravedad específica del condensado y el peso molecular del condensado dependen a su vez de la gravedad PI. Para el cálculo de la reserva es necesario conocer el factor de recuperación del gas y el factor de recuperación del condensado. El modelo utilizado para el volumen original es el que se muestra en la siguiente lámina, la cual este modelo es un modelo de tipo estocástico, donde básicamente lo primero que se hace es estimar la distribución para cada uno, la distribución probabilística para cada una de las variables que intervienen en el modelo, en el modelo volumétrico, con la idea de capturar la incertidumbre asociada a cada una de estas variables. Una vez que se tiene la distribución probabilística de cada una de ellas, básicamente con la ayuda de Monte Carlo y el Crystal Ball se propaga esta incertidumbre a la variable de salida, que no es más que en este caso es la reserva, lo cual nos daría una distribución con todos los posibles valores que pudiera tener la reserva del yacimiento analizado. Adicionalmente, se tiene la contribución a la varianza, donde se especifica cuál de las variables tiene mayor impacto en la dispersión de la distribución resultante. Para aplicar este modelo se desarrolló una herramienta computacional en Excel y Crystal Ball que permite al usuario obtener de manera probabilística los volúmenes originales y reserva. Aquí se muestra en pantalla la herramienta como tal.
estos serían los datos que se usarían, como ya vimos la ecuación, que depende del espesor, la porosidad, la saturación, el factor volumétrico del condensado, el área y el factor de recobro. En el caso de estas tres primeras variables, área, factor de recobro y factor volumétrico del gas condensado, básicamente se utiliza acá una distribución beta-per, y en el caso de espesor, porosidad y saturación, el mismo programa, la misma plantilla o el Crystal Ball, ajusta la mejor distribución al comportamiento de los datos. El resultado se obtiene una distribución de G-COES, una distribución del gas originalmente en situ y una distribución del condensado originalmente en situ. Adicionalmente, se obtiene una distribución de la reserva y, por supuesto, la contribución a la varianza, que básicamente es identificar la variable que mayor impacta en la dispersión de la distribución. A manera de comparar los resultados, se tiene que, por el método volumétrico, el volumen original de gas condensado es 677 a través de la correlación de Mackay en 655 BCF y a través de la correlación de Hall-Jaborov 661 BCF. En cuanto a las reservas de gas, a través del método volumétrico es 449.4 BCF, la correlación de Mackay 365.3 BCF y la correlación de Hall-Jaborov es 427.4 BCF. Como conclusiones tenemos que usando el Z obtenido por la correlación de Reyes, Piper y Mackay, el gas originalmente en situ es de 655.3 BCF. A través de la correlación de Hall-Jaborov, el gas condensado originalmente en situ es de 661.19 BCF. Y a través del modelo estocástico de volumen original, la media del gas condensado originalmente en situ es de 677.58 para un P10 de 463 y un P90 de 939.2 BCF. Los valores de volumen original del gas condensado obtenido a través del método de declinación de presión por las dos correlaciones de Z utilizadas caen dentro de la distribución del volumen original obtenido por el método volumétrico estocástico. En cuanto a la reserva, se tiene que por el método de Hall-Jaborov, las reservas de gas es de 203.6 BCF y 2.72 millones de barriles de condensado. Para la ecuación de Mackay, se tiene que la reserva es de 265.6 BCF y 3.07 millones de barriles de condensado. Basado en el estudio y análisis de los datos bibliográficos y de literatura, tenemos que los resultados de volumen y reserva obtenidos por la correlación de Hall-Jaborov por el método iterativo de Newton-Raphson son más exactos que los obtenidos al usar la correlación de Z por Reyes, Piper y Mackay. A continuación le dejamos una referencia, las cuales fueron revisadas para poder desarrollar este trabajo. Y por último, muchísimas gracias por su atención y estamos a la orden para cualquier duda.